Tabita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bien. Aquí estoy preparado. Con todo listo, ¿no? Listo, pero a ver, porque claro, yo soy un tiarraco de 1,90. Entonces, claro, para aparecer en la cámara me tengo que ir a la otra punta de la casa a hacer los ejercicios. Pero bueno, yo creo que saldrá. Vamos a ver si se van apuntando A ver, y, y, y a ver qué tal. Ha llegado el esto, ¿verdad? sí, el enlace sí lo acabo de mirar y por eso me he conectado, así que bien. Ay, estoy aquí Vale. cocinando y va a hacer más un chapardeo que no. Nada, nada, no, súper Para claro, dar sí. apoyo. Ahí estamos, ahí estamos. No, no, súper. A ver, porque nunca había grabado ninguna reunión con Meet. Le acabo de dar, yo creo que sí que se me está grabando, o sea que súper. Esperemos que sí. Sí, sí, sí. Y a ver qué tal. Estoy aquí con el trípode. Mira, ya se van Se van uniendo, ¿no? Sí, lo único que claro, voy a tener que estar pendiente de ir dándole, pero bueno. Pero si Eh, Meet, si abres los ajustes, le puedes dar a abrir el acceso. ¿Dónde ¿Puedes? está eso? Si le das a la ruedita esta de ajustes, abajo a la derecha, A ver. en desplega que se abre hacia un lado y subes el menú y ahí te saldrá y te pondrá. A ver. Hola, Ursula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? buenas, bien, bien. Bien. A ver, Sí. dame un segundito que tengo que poner. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? A ver, dame un segundito que estoy viendo a ver si puedo configurar una cosa. Eh, Tabita, me decías en... Creo que en- es en ajustes y a la derecha te sale como una opción, una ventana de diferentes accesos y te pone acceso abierto o si no que Ah, tiene. vale, vale. Vale, vale, vale. Le has Ahí abierto, tú toda persona estás. que se conecte ya no, o sea, se conectará sin permiso. Vale, vale. Levantar la mano antes, vamos a contactar. Estoy tirando de memoria, pero bueno, diría que, o sea, hay que subir un poquito. Vale, subtítulos. Registro de reunión, no. Sonido, tal. Uy. A ver si voy a meterme yo en una de esto para verificarlo. Dale, dale, a ver. Levantar la reunión, vale. No. ¿No te sale? A mí siempre me sale. A ver, lo voy a mirar con el ordenador porque, claro, si no me tengo que. Vale. No, en general. Enviar. No, compartir cámara no me sale en ningún sitio. Da igual, si no lo voy dando, que no pasa nada. Vale. Es No que pasa nada. mal, Ah, accesibilidad, sí. eso. A ver, accesibilidad. No. ¿No? Qué raro. Sí, qué raro, sí. A ver, espera, voy a coger el ordenador. No te preocupes, Tabita, que lo voy haciendo así y ya está para la próxima. Que justo lo he pensado ahora, digo, ostras, creo que con Meet, porque yo siempre lo hacía con esto, con Zoom. Ya. Para que el zoom a los 40 minutos se corta. Por eso. Ese es el problema. Pero vamos. Bueno, tú dale caña, que eso. Sí, eso es. Chicas, ¿estáis preparados o qué? Sí, ¿Sí? sí. Vale, os voy contando. Bueno, esperaremos 5 minutos porque siempre los de cortesía hay que darlos. Vale, y os explico un poquito qué vamos a hacer. A ver, a ver. Vale, ahí van diciendo. Vale, explico un poquito qué vamos a hacer. Vale, hoy lo que vamos a hacer no es, o sea, no vais a sudar, ¿vale? Lo que os voy a hacer es pensar, ¿vale? Porque vais a pensar todo el rato en qué musculatura trabaja en cada movimiento, ¿vale? Vamos a hacer los patrones básicos de movimiento que hay, ¿vale? Y sobre todo os voy a dar tips Vale. que quiero que guardéis aquí, ¿vale? Para cuando estéis haciendo los ejercicios, igual que es lo que os ponemos ahí, empuja de no sé dónde, tal, ¿vale? Para que lo guardéis y lo automaticéis, ¿vale? ¿Por qué? Porque vais a ver que van a ver que está comentándose una chica. Vale, vais a ver que van a ver gestos o van a ver cositas que solo modificando la dirección o la fuerza desde donde la llevo o
si aprieto la mano, no la aprieto, o cómo quito el dedo, cómo lo pongo, vais a ver que va a cambiar un montón el ejercicio, ¿vale? A ver que se van apuntando más. Si te fijas, hay un candado, abres la reunión, A ver, ¿dónde? Ah, vale, sí. hay un candado a la derecha de todo. Ahí, Vale. si estás un poco arriba, te pone acceso a la reunión, el anfitrión, debe venir antes que nadie, y luego el tipo de acceso a la reunión abierto. Pone abierto de confianza. Entonces, si tú le das a normalmente te sale de confianza, que es lo que tienes que hacer ahora, ir aceptando. Vale, abierto, ¿no? Ya se conecta a todo el mundo que, mira, ahora ya lo tienes. Vale, Ahora ya está, ¿verdad? el enlace ya se une directamente, no tienes que darle. Perfecto, grande, Tabita. Me Grande. no lo sabía. No, súper. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Patri? Ya he leído que estás por ahí camuflada. Coge la libreta, ¿vale? Chicas, bueno, Sara y Patri, un poco lo que os está comentando Ana y Auxua, ¿vale? Hoy no vais a sudar, ¿vale? Hoy básicamente os voy a hacer pensar mucho, ¿vale? Porque lo que vamos a buscar es una cosa que yo llamo siempre, que es focalizar. Focalizar al final es intentar mandar un estímulo desde la cabeza, desde la mente, al músculo que quiero que trabaje, ¿vale? Esto lo que va a hacer es, primero, que el entrenamiento sea mucho más efectivo, ¿vale? Porque vamos a ser capaces de reclutar más fibra muscular de cada músculo que vamos a trabajar y de hacer que otras musculaturas que no deben intervenir, ¿vale? Pues que lo haga de esa forma, ¿no? Hay veces que hacemos un ejercicio, me lo invento, hacemos un remo y hay veces que, ostras, pues me noto el tríceps. ¿El tríceps tiene que notarse o no tiene que notarse? ¿Vale? Entonces vamos a hacer estas cositas, ¿no? O, por ejemplo, cosas que os suele pasar mucho, ¿no? Ostras, es que cuando hago trabajo de hombro me carga mucho la cervical, ¿vale? Esto, Sara, por ejemplo, para ti, ¿no? Y vamos a dar tips ahí que os van a solucionar esto mucho. O, por ejemplo, hago un trabajo de espalda, ¿no? Y no tomas el antebrazo que la espalda, ¿vale? Eso es porque es por el agarre, ¿no? O vamos a hacer estas cositas. Y os voy a hacer probarlo, ¿vale? Entonces, lo haremos en varias formas. Yo tengo aquí una goma puesta en la pared para poder explicaros. No vamos a trabajar con cargas, sino con unas cargas muy bajitas. Si tenéis alguna pesita cerca por probarlo, ¿vale? Lo que vamos a ir es patrón por patrón y lo que sí que haré es, haré el patrón, lo probaremos, ¿vale? Y os preguntaré si queréis que os explique o si tenéis alguna duda de ese ejercicio, ¿vale? Al final, patrones de movimiento, hay 5 o 6 patrones de movimiento y de los cuales salen infinidad de ejercicios, ¿vale? ¿Por qué? Porque remos o tirones, ¿vale? Es un tirón, una tracción y es así siempre, ¿vale? Lo único que va a variar el que en función de dónde venga ese el eje, ¿no? Pues si viene la polea o la goma de arriba, viene de abajo, entonces va a trabajar una zona u otra, ¿vale? Y voy a intentar también explicar un poquito qué zonas trabajan, ¿vale? Esto ya os digo que esto es un antes y un después luego a la hora de entrenar, ¿vale? Porque os va a ayudar sobre todo a conectar mejor. Cuanto mejor conecte, ¿vale? Menos riesgo de lesión va a haber, ¿vale? Y más eficiencia a la hora de entrenar vais a poder tener. ¿Sí? ¿Estáis preparadas? Espera, que se me ha ido Sara. ¿Sí? ¿Estáis preparadas? ¿Sí? Vale. Vale. Haremos una cosa. Cuando yo os pregunte algo, me hacéis así. Vale, pero de todas formas, la idea de la clase de hoy es también que intervengáis un poquito vosotras, ¿vale? Hay solo una cosa mala, es que yo mido 1,90, entonces me salgo de la cámara y me tengo que ir a la otra punta para que me veáis enteros, ¿vale? Entonces, es una putada porque yo os voy a ver así de pequeñitas, ¿vale? Entonces, si veis qué tal, por eso o me lo decís porque llevo los cascos para escucharos, ¿vale? O hacéis así que sí que veo que estáis haciendo un poquito el gesto, entonces voy a poder corregiros. ¿Vale, chicas? ¿Sí? ¿Empezamos? Sí, ok. Vale, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar desde musculatura grande, ¿vale? A musculatura pequeña, ¿vale? Si os fijáis siempre, cuando os ponemos los entrenamientos, normalmente las estructuras siempre van desde una estructura de entrenamiento en el que vamos a empezar trabajando musculatura grande, por ejemplo, la espalda, ¿vale? O el femoral o el glúteo o algo así, que es una musculatura grande, y siempre terminamos con ¿qué? Con bíceps, tríceps, hombro, cositas así que son más pequeñas. ¿Por qué? Porque son musculaturas que de normal ya van a trabajar cuando trabajamos las musculaturas grandes, ¿vale? Son como musculatura que nos va a ayudar a que hagamos los gestos técnicos, ¿sí? Por eso mismo normalmente siempre empezamos de una musculatura grande a una musculatura pequeña. Hoy vamos a hacer lo mismo. Vamos a repasar un poco todos los patrones desde lo grande hasta lo pequeño, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la primera. ¿Estáis bien o no? Os veo ahí más serias que serias. Ahí así. ¿Sí? Vale. Sí, sí. Vamos a empezar. ¿Me veis bien? ¿Sí? Sí. Sí. Vale,
os voy a explicar cosas súper básicas, ¿vale? Vamos a empezar primero con un trabajo de pierna, ¿vale? Y vamos a empezar con las aperturas. Y hoy lo que quiero es que aprendáis también un poquito en función de cuánto abro las piernas o cómo las pongo, qué zonas va a trabajar más o menos, ¿vale? Entonces, siempre que vayamos a hacer una sentadilla, a no ser que os pongamos una sentadilla con pies juntos o cualquier cosa, o una sentadilla sumo, siempre nuestra apertura va a ser un poquito más de las caderas, ¿vale? Más o menos. Hemos de tener en cuenta una cosa, ¿vale? La punta de los pies, ¿vale? Vamos a intentar siempre que rote un poquito hacia afuera. ¿Por qué? Normalmente tenemos, es algo muy típico, que hay una rotación interna de cadera, entonces es lo típico que nos pasa que cuando hacemos una sentadilla las rodillas se nos van hacia el centro, ¿vale? Entonces, primer tip que vamos a tener que aprender, ¿vale? Es puntitas de los pies un pelín hacia afuera y vamos a buscar y a pensar siempre que mis rodillas van a ir dirección a la punta de los pies, más o menos, ¿vale? Que caiga una línea a mitad de mis rodillas, ¿vale? Esto va a ser un tip que tenemos que tener siempre en cuenta, ¿vale? Otra cosa importante, chicas, ¿vale? ¿Os acordáis el otro día con Tabita, cuando hicisteis la clase? ¿Vale? Hicisteis un test que era movilidad de tobillo, ¿vale? Y lo que buscabais un poco era ver qué flexibilidad de tobillo teníamos, ¿vale? En una sentadilla vamos a tener en cuenta la flexibilidad de tobillo, la de rodillo y la de cadera, ¿vale? Entonces, en función de esto, vamos a bajar más así o vamos a bajar más recto, ¿vale? Sobre todo esto, hoy no me voy a meter mucho, ¿vale? Porque tenemos que estar una clase entera para esto. Lo que vamos a buscar es que tenga la flexibilidad que tenga, ¿vale? La fuerza, la presión en mis pies, ¿vale? Siempre vaya, a ver que lo haga aquí, que se vea, siempre vaya a esta zona, ¿vale? Aunque os digamos al talón, siempre va a ir a esa zona. ¿Qué pasa? Las mujeres tendéis a llevar el peso siempre a la punta. ¿Por qué? Pues porque muchas veces hemos andado en tacones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llevo el peso a la punta, aparte de que tengo menos equilibrio, ¿vale? También os va a pasar una cosa, que muchas veces vais a notar tensión en las rodillas, ¿vale? Un síntoma de llevar la sentadilla hacia adelante, o sea, el peso hacia la punta, es que vais a notar enseguida tensión en la rodilla. Entonces, importante, si notamos tensión en las rodillas, ¿vale? Enseguida, automáticamente, corregimos peso hacia detrás, ¿vale? Por eso cuando os decimos siempre, empuja desde talones, ¿vale? Es para eso, no es para que apuntes justo desde el talón, sino que empujemos desde aquí. Y otro tip que quiero que apuntéis es que los deditos trabajan, ¿vale? Entonces, los deditos tenéis que hacer siempre en vuestra cabeza como si los dedos hicieran esto, ¿vale? Esto es el suelo, ¿vale? Como si los dedos hicieran clac y se cogían un puntito, ¿vale? Si tenemos eso claro, la transmisión de la fuerza va a ser mucho más eficiente, ¿vale? Entonces, ahora quiero que probéis una cosa conmigo, que os voy a hacer levantaros, ¿vale? Virginia, ¿qué tal? Que veo que te has apuntado ahí. Quiero que probéis una cosa conmigo, vamos a hacer unas sentadillas, ¿vale? Y en función de cómo yo piense, quiero que lo sintáis más en la cadena anterior, que sería en cuádriceps, o más en la cadena posterior, que sería glúteo, ¿vale? Entonces, os ponéis todas de pie, os vais a poner en la posición de sentadilla, ¿vale? Repito los tips, ¿vale? A ver que se van conectando, quién va por ahí, ¿vale? A Marisol, ¿qué tal? ¿Vale? Entonces, nos ponemos posición de sentadilla, siempre, si no decimos nada, va a ser pies un poquito por fuera de la anchura de las caderas, ¿vale? Y la punta de los pies un poquito hacia afuera. Importante, sabemos apretar el cuádriceps, ¿vale? ¿Qué quiero hacer? Primero vamos a hacer 10 repeticiones normales, 10 apretando el cuádriceps, o sea, haciendo que la cadena anterior trabaje, y 10, ¿vale? Haciendo que la cadena posterior trabaje, ¿vale? Entonces, primera, vamos a hacer 10 normales. Repetimos los tips. Pies por fuera, anchura de las caderas, puntitas de los pies un poquito hacia afuera, ¿vale? Y lo vais a hacer cada una como lo hacéis siempre, ¿vale? Vamos a bajar y vamos a subir, ¿vale? Hacemos 10, ¿vale? Así yo me acerco y veo un poquito. Eso es, recordar que siempre llevamos las rodillas dirección a la punta de los pies, ¿vale? Vamos a evitar, ¿vale? Si las pongo rectas, el que se nos vayan hacia adentro. Siempre vamos a ir esa puntita, ¿vale? Ese puntito hacia afuera, ¿vale? Hacemos 10, ¿vale? Cuando hagamos 10, ¿vale? Cuando hagamos 10, ¿me hacéis así? Las que no tenéis cámara, ¿es que tenéis vergüenza o estáis ahí tomando apuntes? Vale, cuando hagamos 10, ahora vamos a focalizar en la parte de delante, la cadena anterior, ¿vale? En una misma posición, yo con la mente puedo decirle al cuerpo que focalice más o que sienta más una zona u otra, ¿vale? Entonces, ¿sabéis apretar los cuádriceps? Las que tenéis cámara, hacer así. ¿Sabéis apretar el cuádriceps o hacer así?
No, vale. No. Apretar los cuádriceps es esto. Es esa sensación que hacemos de hacia arriba. ¿Lo veis? Como si subiera hacia arriba, como que aprietan. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer, yo voy a hacer el símil con el puño, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, desde aquí, con los cuádriceps apretados, ¿vale? Vamos a empezar a bajar en la misma posición, súper lento, y le vamos a ir quitando tensión poco a poco al cuádriceps, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que llego a este punto. Y cuando estoy en este punto, mi cabeza va a volver a mandar tensión aquí y va a apretar, 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 apretar hasta llegar aquí. Y aquí no lo suelto, ¿vale? No lo suelto. ¿Sí? Y volvemos a relajar. Relajo, 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 hasta llegar aquí. Cuando estoy aquí, vuelvo a apretarlos. Vuelvo a apretarlo. Es más, si tenéis el cuádriceps apretado cuando estamos arriba y empezamos a bajar, vais a notar como una especie de sensación de que el cuádriceps elonga, ¿vale? Como si se estirara. Entonces quito tensión poco a poco, poco a poco, poco a poco. Subo y aprieto, 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 aprieto cuádriceps y lo mismo. No suelto nada de tensión hasta que empiezo a bajar. Normalmente, ¿qué hacemos? En una sentadilla hacéis esto. Subís arriba y cuando está apretado hacéis pum y relajo. Y luego y abajo. No. Aprieto y relajo. Venga, seguimos ahí. Hacemos 10. Hacemos 10. Quita tensión poco a poco. Sara, rodillas, dirección a la punta de los pies. Eso es. Subo, aprieto, 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 aprieto. Ahí. Relaja, baja, 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 baja. Lento, 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 lento. Chicas, ¿empezáis a notar calor aquí? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Vale? Yo Empezamos a no sé notar si lo hago calor, ¿no? bien. Yo creo que no Eh, lo hago bien, porque yo noto en el glúteo más la Vale, fuerza. vale, por eso. Normalmente las mujeres, ¿qué pasa? Siempre tiráis mucho de glúteo. Es Ah. como vamos atrás, atrás, atrás. Por eso te estoy intentando discernir, ¿vale? Intentar relajar el glúteo, ¿vale? ¿Sabes apretar, Usua, aquí? El cuádriceps, ¿sabes hacer esto? Como Pues si con las manos. Nota como si lo apretaras. sí, pero noto más la tensión detrás que delante. Vale. Esto es complicado, ¿eh? Hoy, lo que estamos haciendo ahora es complicado. Lo que quiero que intentes es eso, es que lo aprietes y lo relajes, ¿vale? Si yo lo aprieto, Sí. ¿vale? Cuando Ujú. bajo, tengo que notar como que me empieza a estirar, y yo ahí lo voy relajando poco a poco, poco a poco, poco a poco, ¿vale? Pruébalo. Ujú. Y cuando No- subes lo tienes contraído otra vez. Cuando subes desde aquí, ¿qué hago? Vuelvo a contraerlo, ¿sí? Porque cuando extiendo la rodilla es cuando el cuádriceps contrae, ¿sí? Ajá. Sí. Pero no está contraído todo el rato el cuádriceps. Sí, lo que pasa es que cuando bajo abajo, si yo tuviera contraído todo el rato el cuádriceps, yo no podría bajar. Si yo tengo el cuádriceps a tope apretado, yo no voy a poder bajar porque la musculatura, ¿vale? Me está Claro. bloqueando. Claro, ¿lo veis? Pero lo que Sí. busco es que cuando voy quitando tensión poco a poco, lo que voy haciendo es ese puntito como si elongara, ¿vale? Sí, mira, vamos a probar lo mismo, chicas, lo mismo, pero haciendo una zancada, ¿vale? Vamos a hacer una zancada hacia detrás, ¿vale? Entonces, vamos a tener en cuenta, el peso va a ir todo el rato, ¿os acordáis? Aquí, a esta zona, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una zancada y vamos a hacer lo mismo con una pierna, ¿vale? Entonces, voy a bajar, no toque el hongo, subo y aprieto, bajo lento, subo y aprieto y me centro solo en una pierna. Si sois diestras, hacerlo en la diestra. Si sois zurdas, ir a la zurda, ¿vale? He de añadir que en ambos gestos, ¿vale? Trabajan las dos cadenas musculares, la posterior y la anterior, ¿eh? Pero lo que estamos haciendo es intentar llevarle desde la mente, ¿vale? Conectar la musculatura que yo quiera. O sea, o focalizar la musculatura que yo quiera. Sara, adelanta, lleva la rodilla como si fueras a unir, ¿vale? Bájame aquí para que llegue a extender completo, ¿vale? Vale. Yo es que con las zancadas tengo muy mal equilibrio. Sí, no sé por qué, siempre me pasa. Usua, ahora te explicaré. Ahora cuando hagamos la parte de la cadena posterior, os explicaré por qué es importante controlar bien la musculatura que trabaja, sobre todo cuando hay una flexión de rodilla y una flexión de cadera, ¿vale? Ajá. Chicas, ¿vais notando como calor en la pierna delante? Sí. ¿Somos capaces de llevar la tensión ahí? ¿Sí? Ujú. ¿Ana? Sí. ¿Sí? ¿Lo notáis? Sí. ¿Vale? Estáis haciendo una cosa muy bien, ¿vale? Si os fijáis, siempre va a haber la rodilla, nunca va a caer en línea, siempre va a ir un poquito más hacia adelante,
¿vale? Siempre va a ir un poquito más hacia adelante. Es más, en una sentadilla, si yo tengo muy buena movilidad de tobillo, voy a poder bajar profundo, aunque mi rodilla sobrepase la punta del pie, ¿vale? Antiguamente se decía mucho, no, en una sentadilla no puede pasar la punta del pie. No, eso va a depender principalmente de la flexibilidad que tú tengas de tobillo, ¿vale? Eso va a hacer que también, depende de esa flexibilidad, tu espalda se curve o no antes, ¿vale? Si yo tengo poca flexibilidad de tobillo, en cuanto baje, hay un momento que mi cadera va a entrar adentro, entonces yo ahí pararía. Si yo tengo mucha flexibilidad de tobillo, puedo trabajar aquí, mi espalda puede bajar. ¿Veis que hay un punto que aquí la lumbar rompe, ¿vale? Que se curva. Pues mi punto de sentadilla sería justo antes de que eso pase. ¿Sí? Chicas, esto, ¿vale? Cuando tengáis un ratito, en un escalón, ¿vale? Es que no sé si tenéis un escalón ahí en casa, yo aquí no tengo. Podemos practicar en función de dónde empuje, ¿vale? O sea, de cómo yo conecte, que note más la cadena anterior o la posterior. Cuando yo haga una subida en un cajón, por ejemplo, esto, ¿vale? Si yo me centro en apretar y relajar, tengo que notar cuando lleve 10 segundos, 20 segundos, que empieza a quemar mucho, ¿sí? Ahora vamos a hacer el trabajo en un mismo patrón, notar más el glúteo, ¿vale? Entonces, solo vamos a hacer una pequeña variación. A medida que yo abro más las piernas, ¿vale? Esta es la posición básica, ¿vale? A medida que yo abro más las piernas, trabajaré más el glúteo, ¿vale? Pero hay un punto en el que me va a limitar los aductores, la bajada, ¿vale? Entonces, hemos de buscar siempre un punto en que yo pueda bajar, ¿lo veis? En esta sentadilla sumo, yo podría bajar hasta aquí. Si yo me paso, el aductor no me deja, ¿vale? Entonces, hay un truco muy bueno que os lo voy a hacer para saber cuál es vuestra movilidad de tobillo, o sea, de cadera, ¿vale? O sea, dónde sería donde vuestra cadera está lo más libre posible para poder bajar, ¿vale? Y es este. A ver si me veis. Yo me pongo así, ¿vale? Aquí no bajo, ¿vale? Sin embargo, si voy abriendo hay un punto en que la lumbar apoya, ¿vale? Es como que la lumbar arquea así, ¿vale? En vez de estar redondeada, está así. Pues en el punto en el que mi lumbar esté ahí, si yo hiciera esto, aquí, esta apertura, aquí sería en la posición que yo estoy, puedo hacer una sentadilla profunda. ¿Lo veis? Mi espalda ahí está más recta, ¿vale? Entonces, esto, si alguna vez yo quiero saber cuál es mi posición para abrir las piernas, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada una tenéis una anatomía. Entonces, cada una vais a tener una posición. Entonces, es siempre aquí, abro hasta que la lumbar curva un punto y esta sería mi apertura. Y de ahí yo trabajaría para hacer el trabajo de sentadilla, una sentadilla, por ejemplo, más profunda. ¿Sí? Estos son tips que estoy tirando. Esto ya os aviso que haremos clase de teoría 2. ¿Vale? Hoy es algo muy básico, ¿sí? Elisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, entonces, vamos ahora a hacer la sentadilla para notar el glúteo. ¿Vale? Vamos arriba. Nos ponemos en esta posición. Por fuera anchura de las caderas y vamos a buscar abrir un poquito más. Talón punta, ¿vale? Recordar puntas de los pies hacia afuera, ¿sí? Tampoco me paso. Más o menos unos 45 grados. Y desde aquí lo que vamos a buscar es bajar con las manos entre las piernas, ¿vale? Vamos a buscar bajar ahí. Y mis rodillas llevan siempre dirección a las puntas. Y en esta posición, aquí, cuando arranco, desde talones, aprieto el glúteo. Arriba a tope. Y no lo suelto, ¿vale? Y vuelvo a bajar. Lento. Espalda recta. Y cuando estoy en esta posición, subo y aprieto. Eso, seguimos. Hacemos 10 más. Os voy a dar tips, ¿eh? Vosotros seguid haciendo. Usúa, cierra un pelín los pies. Juntaros un poquito más. Ahí, perfecto. Vale, chicas, ir haciendo, ¿eh? Cuando bajéis, quiero que desde los talones, ¿vale? Desde los talones. Jolín, esto debe ser tan grande. Quiero que desde los talones empujéis hacia afuera como si quisiéramos separar el suelo. Imaginar que queremos abrir una grieta en el medio del suelo, ¿vale? Empujando con los talones hacia afuera, ¿vale? Entonces, todo el rato un puntito de tensión con los talones, bajo lento y cuando subo aprieto, empujo un poquito hacia afuera y aprieto culete. Bajo lento, empujando un poquito hacia afuera
un poquito hacia afuera y bajo ahí. Chicas, ¿vais notando el glúteo? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, sí. ¿Vale? Por eso, cuando los entrenos pongamos empuja desde el talón, ¿vale? Y aprieta el glúteo, tenemos que hacer esto, ¿vale? Es empujo desde talones, un poquito hacia el suelo y hacia afuera, y aprieto el glúteo arriba. Pero ¿desde dónde se aprieta el glúteo? El glúteo lo empiezo a apretar desde que arranco aquí. Desde aquí empiezo a apretar el glúteo, y como hacíamos antes con el cuádriceps, no lo suelto hasta que empiezo a bajar de nuevo, ¿vale? ¿Sí, chicas? Sí. Vale, y ahora vamos a hacer la... Perdón, Dime. pero bajas con el glúteo apretado también. No, lo que vamos a hacer, claro, es como hacíamos antes con el cuádriceps. Si yo mantengo todo el rato apretado, ¿vale? La musculatura no me va a dejar bajar. Si yo estoy con el glúteo apretado, yo no puedo bajar. Pues mi cadera está bloqueada. Es sencillamente cuando empiezo a hacer la bajada, esto imagínate que es tu glúteo. Cuando empiezo a hacer la bajada, le voy quitando tensión hasta que llega al final. Cuando llega al final, vuelvo a apretar, ahí. ¿Vale? Al final, la musculatura es interesante trabajarla en tiempos de tensión largos, o sea, que realmente seamos conscientes de que estamos trabajándola, ¿sí? Entonces, explico ahora qué pasa cuando hago una sentadilla o una zancada. Usúa, esto es importante, ¿vale? Cuando no tenemos estabilidad, por ejemplo, en una zancada, es porque no estoy apretando la musculatura que me estabiliza la cadera. La cadera me la va a estabilizar el glúteo y el cuádriceps, ¿vale? Si yo me pongo a la pata coja aquí y soy consciente de apretar el cuádriceps y apretar el glúteo, ¿vale? De esa pierna, mi pierna va a ser estable. Entonces, ¿qué hago en una zancada? Le quito tensión poco a poco al cuádriceps y al glúteo cuando bajo. Y cuando subo, le aprieto cuádriceps y glúteo. Clac. Entonces va a bloquear, o sea, va a estabilizar mi cadera y vais a ser mucho más estable. ¿Sí? Esto pasa mucho, ¿no? Cuando trabajamos, por ejemplo, en un step, subimos y bajamos, y si no soy consciente, estoy todo el rato así. Sin embargo, si yo pienso, apuntar esto, si yo pienso, clavar el talón, ¿vale? Clavar el talón, esta zona, todo el rato contra el suelo, y aprieto cuádriceps y glúteo cuando subo, ahí voy a ser un robot. O sea, es que no se me va a ir la pierna. Es más, vais a notar mogollón enseguida como tanto el cuádriceps como el glúteo van a quemar, ¿vale? Al final, los ejercicios que hemos hecho, tanto la zancada como la sentadilla, trabaja tanto el glúteo, el femoral y el cuádriceps, ¿vale? Entonces, cada uno podemos llegar a ser conscientes de llevarle la intensidad a una zona o a otra, pero siempre va a trabajar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? En función de la apertura de las piernas o de la inclinación del tronco, vamos a hacer incidir más al glúteo, ¿vale? O a la cadena posterior o a la cadena anterior. Pongo ejemplo. En una zancada, si bajo recta, voy a trabajar más el cuádriceps. Si bajo inclinado, voy a trabajar más el glúteo. ¿Por qué la zancada, la búlgara, la famosa búlgara, la hacemos así? Inclinada. Porque trabajamos en la extensión del glúteo. Cuando hago una zancada, por ejemplo, para cuádriceps, que os hago un paso hacia adelante, os hacemos un paso hacia adelante, a que estéis rectas, porque vamos a incidir más en la cadena anterior. ¿Sí? ¿Chicas, entendido? Sí. Sí. ¿Sí? Y que me desestabilice más de una pierna que de otra es normal. Porque Normal, ahora sí, mismo no sí. sé cuál es, pero hay con una que pierde el Normal. equilibrio. Mira, Usúa, si os fijáis, y si os fijáis durante la clase, yo os voy a explicar todo lo de pierna inconscientemente con la izquierda, porque es mi pierna estable. Yo he jugado toda mi vida, ¿vale? A deportes en los que mi pierna de pivote era esta, o sea, era izquierda. Jugaba a fútbol y yo con qué chutaba, con la derecha. Entonces mi pierna estable era izquierda. Jugaba a tenis, mi pierna estable es esta. Entonces yo siempre, mi pierna estable, mucho más estable, la izquierda, aunque yo sea diestro, ¿vale? Sin embargo, mi brazo dominante es la derecha, ¿sí? Entonces siempre es normal que notéis tanto la estabilidad como la sensación más de un lado que de otro. ¿Vale? Vale. ¿Sí? Chicas, más o menos claro la parte de pierna en flexión y extensión de rodilla. Esto sirve para cuando subo a un cajón, cuando hago una sentadilla, hago una sentadilla con las piernas cerradas, cuando hacemos la sentadilla con las piernas cerradas, ¿vale? Lo que buscamos es que trabajemos más la parte interna de la musculatura, más pasto interno, ¿vale? A medida que voy abriendo, vamos a trabajar más la parte externa
¿vale? Por eso jugamos muchas veces con el tipo de ejercicios, ¿no? Porque buscamos una u otra. Y otra cosa que quiero contaros es cuando hacemos las sentadillas, que algunas veces ponemos que pongáis los talones, ¿vale? En un disco, por ejemplo, esto es para mejorar nuestra flexibilidad de tobillo, o sea, para hacer como si tuviéramos más flexibilidad de tobillo y poder bajar mucho más rango en el ejercicio, ¿vale? Ok. Ujú. Chicas, dame un segundo que pego un traguito de agua. Vale. Vamos arriba. Ahora, vamos arriba, chicas. Ahora vamos a trabajar la cadena posterior, ¿vale? Hay otro patrón súper importante que es el de bisagra de cadera, ¿vale? La bisagra de cadera es esta de aquí, ¿vale? Es como la bisagra de nuestro cuerpo. Eso es lo que nos hace, ¿sí? La unión entre el tren inferior y el tren superior y vamos flexionando. Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, el peso muerto, ¿vale? Lo que vamos a hacer siempre es, hay dos tipos de movimiento, ¿vale? Uno en los que va a intervenir más flexión de cadera y menos de rodilla, ¿vale? Y en otros en los que va a haber más de rodilla y menos de cadera, ¿vale? Entonces, chicas, dos diferencias. Cuando digamos flexión de cadera, ¿vale? Es esta. Cuando digo flexión de rodilla, es esto. ¿Vale? Entonces, peso muerto, el típico que hacemos, que es el que buscamos que nos estire detrás, lo que vamos a hacer siempre aquí es trabajar con una anchura igual a la de mis caderas. Si yo empiezo a abrir más las piernas, por ejemplo, en un peso muerto, veréis que vais a tener un poquito menos de distancia o menos de recorrido. Entonces, siempre anchura de caderas, punta de los pies hacia afuera, ¿vale? Importante, errores que solemos cometer. Primer error, el más clásico. Cuando bajo, empezáis a curvar la espalda. ¿Veis esto? ¿Vale? Entonces, ¿qué hemos de hacer? Hemos de bajar hasta dónde. Lo primero, hombros atrás, pecho fuera, pequeñita flexión de rodilla y vamos a buscar como si con mi nariz quisiera ir a tocar el suelo. ¿Y hasta dónde voy a bajar? Voy a bajar hasta el punto en el que mi espalda no haga esto. Por ejemplo, mi punto máximo sería este. Ahí. Yo aquí ya me estira. Si yo quisiera bajar, me tocaría curvar la espalda. Entonces, cada persona va a tener un rango en ese sentido. ¿Sí? Lo importante es eso, pensar siempre espalda curvada, ¿vale? Culete hacia afuera y lo importante, pequeñita flexión de rodilla y grande de cadera, ¿vale? Y eso, Usual, ¿has visto lo que has hecho? Esto de aquí, Sí, me he echado para atrás, sí. ¿vale? Pero en vez de hacer esto, para arriba y para atrás, es siempre hacia atrás y hacia abajo. Es como si me cogieran del pecho y me estiraran hacia adelante. ¿Vale? Si a mí me estiran hacia adelante, ¿qué pasa a mi espalda? ¿Lo veis? Que está curvada. Sí. Está con la curvatura ahí. Entonces, esta es la posición que yo debería de mantener. Por eso hay un ejercicio muy bueno, que es el de buenos días, ¿vale? Que es el que nos va a ayudar a que conectéis toda la cadena posterior y notéis realmente cómo está trabajando. Entonces, chicas, todas, manitas a la sien, ¿vale? Codos hacia atrás, ¿vale? Como si quisiera coger con mis codos algo detrás, ¿vale? Entonces, desde aquí, pequeña flexión de rodilla, flexión grande de cadera y buscamos cuello neutro, como si quisiera con mi nariz ir a tocar el suelo, con los codos quietos. Bajo ahí, cuando subo aquí, subo espalda recta y extiendo la cadera. ¿Sí? Hacerme 5 o 6, chicas, hacer 5 o 6, ¿vale? Ponemos aquí, codos atrás, abro pecho y ahí. Poneros eso es de perfil para que os vea. Perfecto, Ana. Perfecto, Usua. Acordaos siempre, no ponemos las manos detrás de la cabeza, ¿eh? Ponemos los deditos en la sien. ¿Por qué? Porque si no vais a estiraros el cuello. Vale, perfecto. Eso es recordar pequeña flexión de rodilla, flexión grande de cadera. ¿Notáis que trabaja toda la espalda y toda la parte del glúteo y femoral, chicas? Sí. ¿Sí? Dime, Elisa, dime. Dime, Elisa. Yo creo que estoy haciendo algo mal, por eso semana pasada creo que me hice daño en la espalda por eso, porque toda mi presión que siento es acá, Vale. de mi espalda. Vale, ahí esa zona trabaja.
¿vale? Es más, os voy a comentar un tip. Cuando hagamos el peso muerto, si hago un buen peso muerto, al día siguiente puede ser que note como una ligera, que nosotros vamos a pensar que es una ligera molestia o que me he hecho daño, ¿vale? Para Ok. saber si nos hemos hecho daño en la zona lumbar haciendo un peso muerto, lo que vamos a hacer es respirar muy fuerte. Respiro fuerte. Si respiro fuerte y me pincha es como si me clavaran un cuchillo. Es que me he hecho daño. Si no, eso no pasa, lo que vamos a tener es como agujetas, ¿vale? Pero en esa zona. ¿Qué pasa? Esta zona es la encargada de aguantarnos, de que no nos vayamos hacia el suelo, ¿vale? Durante todo el día, chicas, durante todo el día nos ejerce la presión de la gravedad sobre nosotros, ¿vale? Por eso cuando estamos cansados, a que al principio de la mañana estamos así y al final del día vamos así. Porque estamos fatigados y la presión, la gravedad nos va ejerciendo tensión y nuestra musculatura de atrás, que es la responsable de mantenernos rectos, está fatigada y ya no nos puede aguantar. ¿Vale? Entonces, si hacemos peso muerto y me duele la lumbar, ¿vale? Si respiro fuerte y me duele, me clava, me pincha, me he hecho daño. Si es como una sensación de... es porque está fatigada y es una musculatura que se fatiga. Lo único que tenemos siempre en nuestra cabeza asimilado que, me duele un poco la lumbar, me he hecho daño, me he hecho mal la espalda, entonces no pasa nada. Entonces, ¿qué hay que hacer si me pasa eso? Movilizarlas. La movilizo un poquito, ¿vale? Haciendo los movimientos, hago unos movimientos de elevación de cadera para movilizarla. ¿Para qué? Para llevarle sangre al músculo, ¿vale? Esa sangre lleva oxígeno, lleva nutrientes y va a hacer que recupere más rápido. Y ya está. ¿Vale? Entonces, este ejercicio que os acabo de hacer, ¿por qué lo he hecho? Porque cuando hacemos, por ejemplo, un peso muerto, ¿vale? La espalda también trabaja. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a hacer el mismo movimiento con las manos abajo, ¿vale? Y lo que quiero es que hagamos como una arrancada, ¿vale? Como que pensemos qué musculatura trabaja. Antes hemos hablado de cómo apretar el glúteo, ¿no? Cuando hacíamos la sentadilla lo apretaba al subir. Pues ahora lo vamos a apretar ¿cuándo? Cuando yo esté recto. Aquí va a estar apretado, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es hombros atrás, pecho fuera, pequeñita flexión de rodillas, flexión grande de cadera, bajo, 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 bajo. Siempre vamos a intentar el peso muerto que mínimo pase la barra, la altura de las rodillas. Desde aquí, cuando subo, aprieto glúteo. Eso es. ¿Sí? Chicas, apagar el micro, porfa, que me retumba. Ahora, vale, perfecto. Chicas, cuando extiendo la cadera, cuando me pongo recta y aprieto el glúteo, ¿vale? Imaginar que tenéis una barra, ¿vale? Y si esa barra yo la quisiera partir, ¿vale? Cuando subo, si la quisiera partir, fijaros lo que haría con el hombro. ¿Os acordáis lo que os he dicho? Que lo llevaría hacia detrás y hacia abajo. Hacia detrás y hacia abajo. ¿Vale? Nunca haría esto, porque tengo una barra y no puede pasar de aquí. Entonces, el movimiento... Perfecto, Usua, me va bien. Mira, ves, por ejemplo, Usua, ¿has visto tu postura? Ha sido a nivel de posición de piernas, yo la haría más cerradita. Más cerrada, ¿Vale? sí. Cuando hagáis un peso muerto, siempre anchura de caderas, en línea, ¿vale? En línea con las caderas. Si yo me paso de abrir, notaréis que trabaja más la cara interna. Entonces, y las puntas de los pies aquí sí que van a ir rectas, ¿sí? Entonces, practicamos pequeña flexión de rodilla, hombros atrás, bajo, lento, 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 que noto cómo estira toda la parte de atrás y cuando subo, ¿desde qué posición, chicas? Desde aquí, aprieto glúteo al subir y no le quito tensión al glúteo hasta que empiezo a bajar. ¿Vale? Cuando llega a este punto, vuelvo a apretarlo. ¿Sí? Ana, está perfecto. Está perfecto. Y hacéis una cosa, estáis haciendo una cosa bien, ¿vale? Y es lo de la cabeza, ¿vale? Normalmente hacemos un error también, que es que normalmente cuando bajo me quedo mirando al frente, ¿vale? Si yo cuando bajo me quedo mirando al frente, ¿vale? La parte de la espalda deja de conectar. Entonces yo siempre tengo que mirar ahí, ¿vale? Si yo tuviera... Voy a sacar la escoba a relucir. Si yo pusiera una barra aquí, ¿vale? Cuando bajara, mi espalda, mi cabeza debería ir neutra. ¿Lo veis? Normalmente, cuando bajamos, soléis hacer esto. Mucho, pero que pasa mogollón. Bajamos y hacéis esto.
¿vale? Ahí perdemos tensión. Ahí toda la zona de la parte alta de la espalda se va, deja de trabajar, ¿no? Entonces, por eso mismo he hecho este ejercicio, para mantener y que sintáis, ¿vale? La sensación que notáis aquí de que trabaja la espalda cuando bajo, hay que notarla cuando yo bajo con la barra. ¿Por qué? Porque al conectar los hombros, estoy ahí. Bajo, subo y aprieto. ¿Vale? ¿Sí, chicas? Vale, practicar un poquito. ¿Tenéis alguna duda del peso muerto, chicas? Yo sí. Si te duelen los riñones ya de antes, yo por ejemplo ahora tengo dolor de riñones, pero de estar de pie, así estos días de andar. ¿Es Vale. bueno hacer el peso muerto? Lo que más. O sea, yo Sí. los días, por ejemplo, yo hoy he ido a entrenar, ¿vale? Yo normalmente el fin de semana es el fin de semana, ¿qué pasa? Nos movemos un poquito menos, solemos estar más horas en el sofá, en sillas, o hemos hecho un viaje, hemos estado en un coche. ¿Qué pasa? Normalmente cuando nos duele la zona lumbar, ¿vale? Para que entendamos un poco, ¿vale? La zona lumbar, o sea, los lumbares, lo que tú has dicho, los riñones, ¿vale? Bueno, sí, las lumbares, vale, sí. La lumbar lo que hace es que trabaja cuando está conectada, cuando está contraída. Cuando mi espalda está en esta posición y mi cadera está ahí, ¿vale? Está en retroversión, en anteversión, ¿vale? Cuando yo estoy sentado mucho rato en una silla o estoy sentado en un coche, ¿mi cadera qué hace? Cuando estamos trabajando, ¿qué hacemos? Aquí. Entonces, cuando me levanto, ¿qué pasa? ¡Oh! Me duele. ¿Por Sí. qué? Porque cuando la lumbar vuelve a contraer, duele. Entonces, ¿qué va a hacer que mi lumbar sea más fuerte? Que yo la trabaje en una extensión de cadera, que es cuando lo hago contraer, es cuando lo hago tirar, ¿vale? Veréis que hay un vídeo que voy a subir dentro de poquito que hablo de los paravertebrales, ¿vale? Paravertebrales son estos músculos de aquí, son como unos torres. Cuanto más fuerte esté eso, menos dolor de espalda vamos a tener, ¿vale? La espalda, ¿vale? Para que tengáis un poco, entendáis desde dónde viene la tensión, ¿vale? Lo primero y más primordial que tenemos que tener fuerte para que una espalda no duela es el glúteo, ¿vale? Muchas veces hacemos mucho trabajo de glúteo y pensáis que ese trabajo de glúteo lo hacemos más bien por estética que por otra cosa, ¿no? Ay, eso me pone glúteo. No. Porque un glúteo fuerte es como el anclaje, es lo que ancla tu tren inferior y tu tren superior, ¿vale? La espalda viene desde aquí. Femoral, glúteo, lumbar, ¿vale? Y luego vienen los al ancho, tal, que todo eso lo que va a hacer es que me conecte, ¿sí? Cuando pasamos muchas horas sentado, o en una posición, por ejemplo, como Elisa, ¿no? Que tú al final estás todo el día como empujando hacia adelante, ¿vale? Para ti es súper importante trabajar toda la cadena posterior. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en posiciones así o trabajando, empujando, ¿vale? ¿Qué hace? ¿Esta posición qué hace? Mi hombro se va hacia adelante, se acorta mi pectoral, mi cadera va hacia adelante y yo, ¿cómo me quedo? Así. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos siempre dentro del programa? Os hacemos mucho trabajo de cadena posterior. ¿Por qué? Porque vamos a buscar que esto abra, que todo esto de aquí tire hacia atrás, ¿vale? Sacamos hacia adelante, abrimos flexor de cadera porque esto se acorta y la espalda empieza a funcionar de forma correcta, ¿vale? Al final, todas las que estáis aquí trabajáis muchas horas sentadas, la gran mayoría. Entonces, son cosas que vamos a hacer para que no duela la espalda. Que es inevitable que, lo que tú decías, Usúa, ostras, es que si me duele mi consejo, actívalo, ¿vale? Y dale movimiento, activa la musculatura, ¿vale? Al final, cuando más duele la espalda, cuando no está activa. Yo, por ejemplo, yo he pasado de hacer 16 horas sentado, o sea, de pie, perdón, haciendo entrenos personales, ahora hago muchas horas sentado delante del ordenador y me duele mogollón la espalda. ¿Por qué? Porque estoy en una posición que no estoy acostumbrado. Entonces, ¿yo qué hago? Lo primero que hago al principio de semana, trabajo de cadena posterior. Yo hoy he hecho remos, jalones y pesos muertos. Lo primero que he hecho en mi cabeza, o sea, he ido a hacer eso y llevar a la zona lumbar un poco y he ido a muerte, ya no me duele nada, ¿vale? Entonces, esto es súper importante. Por eso siempre subo el típico vídeo que pongo, no sé qué, el mejor ibuprofeno para tu espalda, peso muerto, ¿vale? Entonces, no me enredo más en esto, solo deciros una cosita. La otra diferencia para el peso muerto, ¿vale? Si yo bajo, para que entendáis un poquito de diferencia, si yo bajo con pequeñita flexión de rodilla y grande de cadera, voy a trabajar más el femoral, ¿vale?
va a trabajar también la zona lumbar y también va a trabajar el glúteo, pero en lo que más protagonismo se va a llevar va a ser el femoral, ¿vale? Si yo bajo con una pequeña flexión de cadera, pero más grande de rodilla, que es cuando hacemos el que va desde el suelo, que arrancamos aquí, ¿vale? O la arrancada, ¿vale? Como hay más flexión de rodilla, va a haber más trabajito también de glúteo y femoral, y un poco menos de, de lumbar, glúteo y menos de femoral, ¿sí? Entonces, la única diferencia va a ser en si flexiono más la rodilla y menos la cadera, o más la cadera y menos la rodilla. ¿Sí? ¿Entendido, chicas? ¿Sí? ¿Sara? Vale. Última cosita que quiero explicar, ¿vale? Cuando hacemos un patrón que para mí es de los primordiales, que este sí que os va a ayudar a aliviar totalmente todos los dolores y encima a mejorar el glúteo, ¿vale? Son todos los que hacemos que elevamos la cadera, ¿vale? Hay un error que hacéis muchas, ¿vale? Y eso que yo lo pongo, que ponemos clavado el codo. Cuando hacemos una elevación de cadera, ¿vale? Aquí, os voy a explicar sobre todo los errores. Primer error que hacéis siempre, ¿vale? Es que ponéis las manos así, ¿vale? Si yo pongo las manos así y aprieto, transmito la fuerza y me va hasta el cuello. Cuando yo lo que tengo que hacer, ¿os acordáis cuando hemos hecho este ejercicio de buenos días que notabais toda la parte de la pierna, pero también notabais la espalda? Porque trabaja toda la cadena posterior. Pues cuando yo hago una elevación de cadera, lo que vamos a hacer siempre es hacer fuerza desde el codo. Planta en los pies apoyada, subo y aprieto el glúteo. Y lo mismo que antes, no quito la tensión del glúteo hasta que empiezo a bajar. Antes de que toque, subo y aprieto. ¿Sí? Chicas, importante en este ejercicio. ¿Os acordáis lo que os he dicho antes de las caderas? ¿Vale? Tenemos que poner una apertura de cadera en la que yo esté lo más cómoda posible. ¿Os acordáis cuando os he explicado esto? ¿Sí? Pues mi apertura para trabajar este ejercicio sería este. Al igual que si voy a hacer, por ejemplo, un hip thrust, ¿vale? El del banco que subimos el culete que nos gusta tanto a los entrenadores. ¿Sí? Entonces, tips. Planta de los pies apoyados. Chicas, ¿desde dónde empujábamos siempre? Desde esta El parte. talón. Ah, de lo ¿Vale? fuera. Desde esta, o sea, me refiero de aquí para abajo, ¿vale? Importante, cositas que quiero explicaros, ¿sí? Cuanto más alejo los pies del cuerpo, más va a trabajar esta parte. Cuanto más los acerco, más el glúteo. Si me pasara, si alguna vez hacéis el de subir y bajar el culete con la espalda apoyada en un banco y notáis mucho el cuádriceps, es porque estáis acercando demasiado los talones hacia vosotras, ¿vale? Si los alargo mucho y veis que hay mucha tensión aquí, ¿vale? Tengo que corregir un poquito, ¿vale? Al final, cuando yo subo, debería estar formando 90 grados. ¿Lo veis? ¿Sí? En este no me voy a extender mucho más porque en la segunda edición de técnica, ¿vale? Que ya buscaremos trabajar con barra y con todo, haremos un hip thrust bien hecho, ¿vale? Y lo iremos haciendo. Mira, Elisa, acuérdate, en vez de apoyar la mano, solo el codo, ¿vale? Si yo solo clavo el codo, mi espalda se activa. Y entonces voy a transmitir la fuerza porque voy a trabajar desde aquí hasta aquí toda la musculatura de la cadena posterior. O sea, va a trabajar todo. Son ejercicios que no solo se trabaja esa zona, o sea, el glúteo, se trabaja todo. ¿Sí? Chicas, ¿todo ok? Pero el hip thrust que a mí no sé si lo hago bien, no sé muy bien cómo hay que ponerlo, porque al final, entre que te tienes que apoyar las escápulas, no sé qué. Aprovecho para explicarlo. Es un ejercicio que, Sara, porque llevas ya mucho tiempo y ya estás en ejercicios así un poco más avanzados también, igual que Usuba, bueno, y Ana, también lleváis bastante tiempo ya, pero sí, son ejercicios que son más avanzados. Normalmente el banco se va a apoyar a media escápula, ¿vale? Sí, y luego imagínate que la barra hay que cogerla siempre. ¿Por qué la cojo? Porque yo cuando cojo la barra, ¿vale? Cuando cojo la barra, mirad mi espalda. Es como un peso muerto, ¿os acordáis? Lo único que vamos a hacer una cosa distinta es que la barbilla la voy a mantener todo el rato abajo. Abajo, vale. ¿Vale? Como si cogierais con la barbilla algo, ¿vale? Si yo mantengo esta posición y hago el gesto de hip thrust, va a ser esto.
¿vale? Es como un peso muerto sentado, ¿no? En realidad, o algo así. Es una extensión de cadera. Todo lo que sea una extensión de cadera va a trabajar toda la parte de atrás, Ujú. ¿vale? Entonces, ese tip va muy bien. Lo de la barbilla abajo, ¿vale? Manos a la barra, como si la barra quisiera llevarla. Siempre vamos a poner la barra más o menos 2 dedos debajo de la cadera. Vale. Más o menos, ¿vale? Que no nos vaya huesillo y tampoco nos vaya, ¿vale? Es como un poco más entre medio del pubis, más o menos. ¿Sí? Vale. Ok. Vale. Vale. Chicas, ahora vamos a hacer algo importante, ¿vale? Antes de pasar a hacer esto, voy a hacer una tracción, ¿vale? ¿Cómo sería un remo? Y voy a hacer un trabajito de hombro, ¿vale? ¿Quién de las que estáis aquí cuando hacéis espalda o hacéis hombro os molesta la cervical? ¿Alguna? No. ¿Nada? ¿Ana? ¿Nada? ¿Elisa? ¿Sara? ¿No? Os voy a explicar cosas que suelen pasar, ¿vale? Y que os van a ayudar también un poco a mejorar la técnica, ¿vale? Cuando hacemos un remo, ¿sí? Cosas importantes. Apuntad estos tips, ¿vale? ¿Veis esto? Esto imaginad que es, ¿vale? Yo voy a hacer un remo. Se me ve entero, si no. Imagínate que yo voy a hacer un remo, ¿vale? Normalmente, ¿qué hacemos? Cogemos el puño así, ¿verdad? Si yo cojo el puño así y aprieto la mano, ¿vale? La fuerza la voy a transmitir por aquí y muchas veces lo que notáis en un remo es más el hombro o la cervical o el antebrazo que realmente la espalda, ¿vale? Esta zona de aquí. Primer tip, el dedo siempre por fuera, ¿vale? Siempre por fuera. Si yo saco el dedo por fuera, esto se convierte en una pinza, ¿vale? Entonces vamos a poder hacerlo mucho. Vamos a poder focalizar ese trabajito de la espalda mejor. ¿Por qué? Porque si yo aprieto la mano, mi cabeza está pensando en la mano, no está pensando en la espalda. ¿Sí? Segundo tip. Normalmente, lo voy a representar aquí, ¿eh? Normalmente cuando tiráis, ¿vale? Tiramos hacia aquí y hacemos esto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque pensamos en llevar la mano hacia el cuerpo. A partir de ahora, fijaros que siempre ponemos un tip que es fuerza desde el codo, ¿vale? Esto es fuerza desde la mano, o sea, pensar desde la mano que tiro hacia mí. Sin embargo, si yo pienso desde el codo que empujo aquí, ¿vale? Veréis que enseguida la espalda se conecta. Es como cuando se he puesto en el suelo a hacer el de elevación de cadera que os he dicho, conectar el codo. ¿Vale? Entonces, cuando yo haga un remo, siempre vamos a buscar el desde aquí, ¿vale? Fuerza desde el codo. Y pienso que el codo va hacia detrás. Si yo hago eso, directamente vuestra espalda se va a conectar, ¿vale? Si yo pienso mano va hacia mí, 100% que vais a buscar más conexión aquí y aquí que la espalda. ¿Sí? ¿Quién de vosotras cuando trabaja la espalda nota la espalda bien? Que quema, No, yo no. ¿sí? ¿Vale? Es una musculatura súper difícil, ¿vale? De focalizar. Focalizar es lo que os decía antes, esa sensación de que queme, ¿no? Entonces, esto suele pasar por esto. Entonces, ¿qué quiero? Próximo día que vais a entrenar fuerza, ¿vale? Cuando toque el trabajo de espalda, vamos a hacer eso, ¿eh? Primer tip, ¿vale? Quito el dedo, lo saco fuera. Segundo tip, llevo la fuerza desde el codo, ¿vale? Cuando yo llevo la fuerza desde el codo, mirad qué pasa. Que el hombro va hacia atrás y hacia abajo, ¿vale? Y siempre vamos a llevar la fuerza del codo en línea, ¿vale? Nunca va a ir hacia arriba. Si yo tiro desde delante, lo llevo en línea. Si yo tiro desde arriba, lo llevo en línea, ¿vale? ¿Sí? Entonces, si esto lo aplicamos a un remo, sea de donde venga la goma, ¿vale? Me da igual que la goma me venga de arriba aquí, que de aquí aquí, que de aquí aquí, que de aquí aquí, ¿vale? Da igual, ¿sí? Chicas, os voy a explicar otro error que suele haber, que es cuando hacemos un remo. ¿Alguien tiene el micro abierto? Por favor, apagármelo, que si no... Ahí. Vale, perfecto. Cuando hacemos un remo, muchas veces nos mandáis el vídeo y hacéis esto, ¿vale? Está la espalda recta, está bien, pero subís así. ¿Lo veis? ¿Veis el ángulo? ¿Sí? Si yo pienso en lo que os acabo de decir, de hacer la fuerza desde el codo, mira cómo cambia. ¿Veis la diferencia? Aquí subís aquí porque tiráis la mano hacia vosotras.
Si yo tiro el codo hacia atrás, ¿veis la diferencia? Y la mano va hacia el ombligo. Si yo hago esto, sí o sí vais a notar el trabajo de la espalda, pero por 10. ¿Vale? ¿Qué pasa? Musculatura que interviene. Cuando yo cojo algo y lo tiro hacia mí, va a trabajar la espalda y va a trabajar el bíceps. ¿Vale? Cuando yo empujo algo, va a trabajar pectoral y tríceps. Y el hombro es el que interviene en todo, porque el hombro es el que hace que rote, que pivote, es el que nos va a ayudar, digamos, la articulación móvil, ¿no? Entonces, importante, cuando tiro hacia mí, espalda y bíceps, cuando empujo de mí, ¿vale? Hacemos pectoral y tríceps, ¿sí? Chicas, ¿claro lo de la espalda? ¿Sí? Entonces, lo repaso última vez. Da igual que me venga de aquí, que de aquí, que de aquí, ¿vale? Como sea, siempre pienso que la fuerza la hace el codo. Además, lo podéis probar. Poner aquí y empujar desde el codo. ¿Vale? Empujar desde el codo. Y pensar aquí. Pensar aquí. ¿Notáis un puntito? La espalda. Es complicado, ¿eh? Es complicado de notarlo, pero si notáis ahí la espalda, esto lo vamos a transmitir, esa sensación que yo siento al hacerlo, da igual, de hago aquí, 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 así, así o así, da igual. ¿Sí? Chicas, a la hora de empujar, el otro día, por ejemplo, en el test con Tabita hicisteis las flexiones, ¿vale? Que Sara estuvo, no sé, hora y media haciendo flexiones que yo, bueno, digo, cuando quiera que termine, ¿sí? Cuando empujamos, os voy a dar otros tips que os van a servir, ¿sí? Cuando empujamos, cuanto más cierro mis manos aquí, más va a trabajar el tríceps y la parte frontal del hombro. A medida que voy abriendo, trabaja más el pectoral. Cuanto más subo, más el hombro, ¿vale? Entonces, cuando hagamos una flexión, por favor, siempre vamos a poner aquí, ¿vale? Mitad del pecho, ¿vale? Y unos 45 grados aquí. Sí, si yo empiezo a hacer esto en flexiones, cuando me decís, es que me duele el hombro, ¿vale? Esto es muy típico en body pump, ¿vale? Las mujeres sobre todo, y bueno, y los hombres, se lesionan del hombro por esto, porque empiezan a hacer trabajo de pectoral, que son muchas repeticiones, y llevan la barra al cuello o hacen las flexiones aquí. Entonces se lesiona. Entonces siempre vamos a poner las manitas aquí, incluso un poquito más cerradas, ¿sí? Y ya vamos a empujar. Chicas, tip extra. Cuando hacemos trabajo, tanto de hombro como de pecho, como de tríceps, siempre os vamos a poner el mismo tip, que es extiende el codo completo. ¿Vale? Porque cuando empujo, ¿vale? Tenemos que terminar que la musculatura termine de extender. ¿Sí? Si no, nos quedamos ahí. Cuando yo empujo, ¿vale? Muchas veces hacemos el hombro y hacemos esto. Y ahí no pasa, no. Si yo pongo la mano aquí y termino de hacer esto y extiendo a tope, veréis que el hombro contrae. Si yo me quedo aquí a mitad, contrae a mitad. ¿Sí? Vale, chicas, dime, Elisa. Mari, pero yo soy hiper extensible. Vale, pues Entonces yo no tengo mucha conciencia de cómo, o sea, cómo parar. cuando sois hiperlaxos, ¿vale? Normalmente cuando extendéis el codo se mete hacia adentro, ¿vale? Entonces tú tienes que intentar ser un poquito más consciente de no llegar a terminar ese movimiento, sobre todo con carga, es quedarme un pelín más flexionado. Es como, por ejemplo, cuando hacemos la prensa, ¿vale? En las piernas, nunca vamos a terminar de bloquearla. ¿Por qué? Porque puede ser que pasemos del rango y como hay una carga, se nos fuera la rodilla, ¿vale? Es difícil, ¿eh? Porque tenéis que mover muchísimo peso, pero es así. Pero, por ejemplo, cuando hago una extensión o trabajo aquí, no va a haber ningún problema, ¿vale? Nunca os va a pasar nada, no se va a ir para adentro la articulación, ¿vale? Pero en tu caso, Lisa, que es hiperlaxa, sí que es verdad que tenemos que controlar un poquito más, ¿vale? ¿Sí? Chicas, tips que vamos a hacer para el hombro. El hombro. El hombro trabaja lateral, trabaja frontal y trabaja extendiendo arriba, ¿sí? Cosas importantes. Cuando hacemos el hombro arriba, si yo pongo muy abierto, mi hombro aquí no tiene movilidad. Entonces siempre vamos a trabajar en esta posición o en esta posición, ¿vale? Segundo tip, cuando yo trabajo con la carga,
no voy a hacer esto. Voy a buscar siempre que la muñeca y el codo estén en línea. Y yo voy a extenderlo, lo veis, si tirar una línea aquí, voy a extenderlo completo arriba, ¿vale? Y voy a intentar siempre pensar que quiero crecer lo máximo posible. ¿Por qué? Porque si no lo pienso, ¿qué vais a hacer? Aquí, ¿vale? Esto es muy típico. Tenemos que buscar trabajar siempre los rangos lo más grande posibles. ¿Sí? Otra cosa, chicas. Cuando hacemos la elevación lateral de hombro, ¿vale? Sara, atento para ti, ¿vale? También. Cuando hacemos la elevación lateral de hombro pasan varias cosas. La primera, una es que siempre apretáis la mano. Lo mismo, si aprieto la mano, lo podéis probar cuando tengáis una mancuerna ahí. Si yo aprieto la mano directamente, conecto y me conecta aquí. Entonces, cuando empezáis a hacer elevación lateral de hombro, enseguida el trapecio sube, entonces me duele, ¿vale? Segundo error, ¿vale? Pienso, ¿vale? En apretar y en subir la mano mucho, ¿vale? Como muy arriba, no. Lo que tenemos que pensar más que subir arriba es que la quiero llevar la mano muy lejos, no arriba, lejos del cuerpo, ¿vale? Si yo pienso llevarla lejos, como si a mí me estiraran, vais a ver que vais a focalizar mogollón el hombro y no va a activar el trapecio. El trapecio cuando está contraído, cuando estáis muchas horas en el ordenador, ¿qué pasa? Nos quedamos aquí. Un trapecio contraído, cuando yo subo, sube todo. Entonces me duele y es cuando empezáis y termináis después del trabajo de hombro, Sara, que se nos carga mucho la zona cervical, incluso hay veces que nos puede dar hasta dolor de cabeza. ¿Vale? Entonces, importante, alejo lo máximo posible. Fijaos la diferencia, cuando yo alejo lo máximo posible, esto no está ahí. Si yo solo pienso en subir, ¿lo veis? ¿Cómo contrae? ¿Veis la diferencia? Entonces, cuando hagamos una elevación lateral de hombro, vamos a pensar siempre en ir muy lejos. Segunda cosa, el codo siempre va a tener una pequeña flexión. No va a estar extendido, ¿vale? No ves, sino una pequeñita flexión. Y el movimiento, es que no sé si se verá, no es como llevarlo hacia detrás, es siempre un poquito delante, ¿vale? Es más, muchas veces cuando hacéis estos movimientos notáis que el hombro, hay gente que le hace como cloc, 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 ¿no? Si nos hace un poquito de ruido, llevarlo un poquito más frontal, llevarlo más aquí, ¿vale? Porque va a trabajar igual, pero vais a ver que vuestro hombro está libre. Cuando hace clac, clac, normalmente o sube poco, es porque no es la posición natural del hombro, ¿vale? Podemos estar acortados el pectoral que nos corrige delante, entonces no tenemos movimiento. ¿Sí? Cuando hacemos la elevación frontal, ¿vale? Aquí, lo mismo. ¿Qué vamos a pensar? En llevar la mano lo más lejos posible, no lo más alto, lo más lejos, ¿vale? Tanto la elevación lateral como la frontal, con llegar más o menos a la altura del hombro, nos sobra. No hace falta subir más, ¿vale? A no ser que metamos algún ejercicio un poquito que queramos jugar con la movilidad, que es estos que nos metemos alguna vez de hacer así grandes, ¿vale? Que ahí lo que buscamos es una apertura de pectoral y una movilidad grande del hombro con poca carga. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna duda más? Chicas, ¿alguna duda más del hombro? ¿No? ¿Seguro? ¿Sí? Vale, voy a explicar ya últimos tips. A ver, vale, últimos tips. Y os dejo que ya supongo que tenéis que ir a cenar. Vale, cuando hacemos trabajo abdominal, ¿vale? Cuando hacemos las famosas planchas, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando hacemos las planchas... Una cosa con respecto Dime, al hombro, antes de que pases, con las pesas, cuando a veces cuando haces los ejercicios para arriba de hombro, ¿Sí? ¿cuándo se rota y cuándo no? Porque Depende si te lo ponemos o no. ¿Vale? Normalmente, si pone neutro, ¿vale? Cuando pongamos neutro, la mano va a estar así, ¿vale? En el hombro, ¿vale? Porque neutro vamos a trabajar en esta posición. Por ejemplo, cuando hacemos una elevación frontal, normalmente tendéis a hacer esto. Y lo ideal es que lo hagamos aquí. Si os fijáis, la escápula, depende cómo yo pongo la mano, rota de una forma u otra, ¿vale? Entonces, si lo hacemos en esta posición, el hombro está mucho más libre para trabajar que aquí, ¿vale? Entonces, rotación. Esto normalmente lo hacemos para trabajar distintas cabezas del hombro. El hombro tiene como 3 zonas, ¿vale? La frontal, la lateral y la posterior.
¿vale? Entonces, muchas veces a lo mejor decimos, venga, pues metemos una rotación y entonces trabajo aquí. O no, trabajo en neutro. O trabajo, por ejemplo, el press militar, que ya trabajo un poco más abierto y trabajo en esta zona. ¿Vale? ¿Sí será? Sí. ¿Más o menos? Depende del estímulo que te queramos dar. ¿Vale? Hay Vale. veces que, por ejemplo, incidimos mucho en este, o, por ejemplo, normalmente donde más peso vamos a mover va a ser aquí o aquí, ¿vale? Y cuando hay giro hay menos peso, ¿vale? A lo mejor cuando hay giro es cuando hacemos una cargada, ¿vale? O un clean, que trabajamos con movimientos, ¿vale? Buscamos ahí patrones con movimiento. Vale, ¿alguna cosita más del hombro? Vale. Explicar una cosa rápido del abdomen, ¿vale? Esto Tabita os va a hacer una clase súper chula de zona media, no me voy a enredar mucho. Vale, que quede claro, el abdominal, ¿vale? Principalmente su función es evitar rotaciones, ¿vale? ¿Qué quiere decir evitar rotaciones? ¿Vale? Cuando yo, por ejemplo, cojo una goma aquí lateral y extiendo, ¿vale? Este que hacemos aquí, el cuerpo que quiere hacer una rotación y el core que hace que no rotes. Cuando yo me pongo una plancha, el core que evita, o sea, el abdomen, el recto abdominal que evita que caigas hacia adelante, ¿no? Evita una rotación, al final esto sería también una rotación, ¿no? Es como su trabajo principal es antirrotacional, ¿vale? ¿Qué pasa? Siempre nos han vendido el trabajo del abdominal y este lo hacemos muy pocas veces, ¿vale? Muy pocas veces porque no es su principal función. Para un abdomen fuerte lo que tenemos que intentar es que todas esas rotaciones las controlemos lo máximo posible. Entonces, a la hora de hacer una plancha, ¿vale? ¿Quién de aquí sabe hacer una plancha? Bien. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Notáis mogollón el abdomen a tope, fuerte, a muerte? Vamos a probar a hacer una, ¿vale? Normalmente, en una plancha, no sé si me verá, es que como yo me veo en pequeño, vosotros me veis en grande, ¿verdad? Que yo me veo una ventana así y me salgo por todos los lados y no sé por dónde estoy. Vale, normalmente cuando hacéis una plancha la hacéis aquí y nos ponemos rectos, ¿no? ¿Lo veis? Os ponéis aquí, ¿vale? Lo que vamos a hacer son tres cosas. La primera, ombligo dentro. Cuando meto el ombligo, mi cadera hace esto. Veis que esto muchas veces lo ponemos, ombligo dentro. Segunda cosa, cierra costillas. ¿Vale? Cerrar costillas es como si os fueran a poner un corsé, que queréis como cerrar las costillas, ¿vale? Entonces, meto ombligo, cierro costillas, ¿vale? Y ahí clavo un poquito los codos hacia abajo, ¿vale? Si estoy aquí, voy a hacer un poco de fuerza con los codos, como si fuera así. ¿Sí? ¿Lo probamos? ¿Sí? Venga, a probarlo. Voy a cronometrar 30 segundos. Chicas, cuando estéis bien colocadas, os daré un tip más, ¿vale? Que será apretar el glúteo, ¿vale? Quiero que apretéis a muerte, ¿sí? ¿Preparadas para la tabla? Clavo codos, vale. Metemos ombligo, vale, metemos ombligo. Cierro costillas, vale, Ana, mete el ombligo. Eleva un poquito la cadera, Ana, eleva un poquito más, mete el ombligo, vale, imagínate que hay un pincho. Cierra costillas, clava un poquito los codos y aprieta el glúteo a muerte, aprieta el glúteo a muerte y cierra costillas y mete el ombligo. Sigue, sin quitar la tensión, la posición de la cadera, mete el ombligo, cierra costillas y clavamos un poquito los codos como si fueran hacia abajo, un poquito más. Aguantamos, apretamos el glúteo. Sara, no lo relajes, apriétame el glúteo, cierra costillas. Mete ombligo, aprieta bien, Elisa, aguanta, más fuerte, cerramos costillas, imaginamos que la cintura la hacemos súper estrechita. Mete ombligo, 3, 2, 1 y relajas. ¿Qué tal? ¿Ha sido distinto? ¿Ha sido diferente? Yo tiemblo toda. Vale, pero ¿ha sido diferente? ¿Habéis notado algo diferente? ¿Elisa? Bueno, yo lo hago mucho en yoga, como debes imaginar. Vale, pero Entonces, la única cosa que hice fue como contraer el glúteo. Vale, pues eso es una cosa importante. En el momento que hacemos el abdomen, ¿vale? Nos olvidamos de apretar el glúteo, ¿vale? Entonces, recordad esto siempre que hagamos una plancha, sea como sea, ombligo dentro, cierro costillas, aprieto el glúteo, ¿vale? Aprieto el glúteo. Cuando hacemos este tipo de ejercicios, ¿vale? Por ejemplo, cuando hacemos este de aquí, que tiro, es misma posición, fijaros. Meto ombligo, cierro costillas y cuando suelto aprieto glúteo. Y ahí
toda mi zona media va a estar súper, súper, súper conectada, ¿vale? Esto a medida que lo hagáis lo vais a automatizar súper fácil, ¿vale? Súper fácil, ¿vale? Pero es una cosa que rápido lo vais a poder automatizar. Últimas cositas que quería comentaros. Hombro, abducción, opción. Vale, yo creo que para hoy estábamos bien. Sí, porque tengo la plancha, tal, sí, lo tenemos. Chicas, ¿alguna duda, alguna cosita más? Aprovechar ahora antes de colgar. Mario, yo hago Dime. mucho el puente, pero Vale, también hago la rueda en yoga, vale. o sea, como hago toda la curvatura. Entonces yo siento que en algunas posiciones de yoga, como que mi cuello es muy sensible. Por ejemplo, así, ¿puedo hacer un ejemplo? Sí. Como, no sé si me puedes ver, como esta, ¿no? Así. Vale. Mi cuello después me empieza a doler muchísimo. O sea, no ¿Os duele? aguanto mucho. Claro, ¿os duele por qué? Porque la cabeza pesa, Ok. ¿vale? Es como cuando hacemos el hip thrust que decía antes Sara, ¿vale? ¿Qué pasa? La cabeza pesa. Entonces, claro, si mi cuello está en una posición en que está todo el rato aguantando, es normal que al final cargue, ¿vale? Entonces, en esa posición lo que vamos a buscar es amplitud, ¿vale? Vas a buscar que a nivel clavicular, ¿vale? Abras. ¿Qué te pasa? Tú, por ejemplo, lo que te he dicho, tú tienes un trabajo que estás todo el día empujando. Entonces, tu Sí. musculatura clavicular con el pectoral suele estar acortada. Entonces, por eso, en cuanto haces así, ves que te tira todo esto mogollón. Vale, entonces, es una cosa que lo que tienes que hacer es un trabajito de movilidad y seguir estirándolo. Y darle mucha fuerza a la parte de atrás, ¿vale? Uno de los principales problemas o cómo mejoramos siempre, por ejemplo, el trabajo del hombro o los dolores de hombro, que son súper típicos, ¿vale? Es trabajando mucho la espalda, porque es la que va a hacer, es como el tirante que va a hacer que esto haga esto. ¿Sí? ¿Vale? Chicas, ¿alguna cosa más? Ana, Patri y Marisol, si queréis escribir por aquí, perdón que os he hecho mucho caso aquí en el chat, pero es que a todos no llegaba. Sara, Usúa, ¿alguna cosita? ¿Todo ok? Ok. Sí, vale. Cualquier cosa, si tenéis alguna duda, preguntarlo por el grupo, ¿vale? Por la comunidad, porque os podemos mandar la explicación ahí que seguro le va a servir a más gente, ¿vale? Todo esto que os he explicado son errores que pasan, o errores o pequeños detalles que pasan siempre, ¿vale? Por eso que yo muchas veces podríamos estar haciendo una clase aquí y yo os diría tips, que os tiraría tips, que es lo mismo que os ponemos ahí, ¿vale? Que diríais, ostras, parece que me esté viendo o que lo esté sintiendo lo que estoy sintiendo yo. Pues son el A, B y C que suelen pasar, ¿vale? Entonces, por repasar así rápido, cuando hagáis las tracciones, acordaos siempre fuerza desde el codo, ¿vale? A pensar en lo del codo, ¿sí? Y lo del dedito, el dedito fuera. Cuando hagamos el trabajo de hombro, no aprieto fuerte la mano, ¿vale? La mano solo coge la pesita y vamos a buscar alejar del cuerpo, no subir arriba, alejar del cuerpo, ¿sí? Cuando estiramos, cuando empujamos, extendemos siempre el codo, ¿vale? Cuando hacemos el trabajo de sentadilla, siempre cuádriceps glúteo aprietan, cuádriceps glúteo arriba y quito tensión poco a poco cuando bajo, ¿vale? No la quito de golpe y entonces me dejo caer, ¿sí? Y última cosa, cuando hacemos la extensión de cadera, ¿vale? Porfa, siempre extendemos la cadera y acordaos que la espalda también trabaja, ¿vale? Por eso, ¿os acordáis la sensación de esta cuando habéis clavado los codos que subíais el culete, que notabais la espalda? Pues en un peso muerto, por ejemplo, también se tiene que sentir, ¿vale? Así que, chicas, esta era una primera introducción, ¿vale? Ya empezaremos a jugar más. Cositas que suelen fallar, ¿vale? Que tiro el tip aquí muy fácil. Siempre que hago la fuerza, suelto el aire, ¿vale? Además, fijaos, cuando hago la fuerza y yo suelto el aire, el abdomen contrae, con lo que mi fuerza, ¿vale? Va a transmitirse mejor por todo el cuerpo y el movimiento va a ser mucho más eficiente, ¿vale? Y algún tip así que suele pasar también. No, creo que lo tengo ya. Así que nada, chicas, oye, un placer. Yo podría estar aquí hasta mañana por la mañana contando cosas, ¿vale? Pero bueno, la voy a colgar también en la comunidad, o la dejaré colgada en la clase, ¿vale? Y os dejaré también colgada en la plataforma, ¿vale? Para si tenemos dudas o lo que sea, hay que repasarlo, lo hagamos, ¿vale? De todas formas, siempre si por ejemplo os ponemos un trabajo de dorsal y no noto el dorsal, decírnoslo. Oye, es que no noto la espalda, ¿vale? Entonces explicaremos, ¿vale? Pues, ¿por qué? Porque muchas veces es, vale, ¿lo estará haciendo bien o no? Hay veces que tú siempre que cojas algo y tiras hacia ti, la espalda va a trabajar. Pero lo chulo de esto es que
empecemos a sentirlo. O sea, empecéis a notar realmente que está trabajando. ¿Vale? Trabajar, trabaja. ¿Vale? Pero si somos conscientes de que está trabajando, vais a poder hacer un entrenamiento mucho más eficiente y también vamos a bajar un poco el riesgo de lesión. ¿Vale? Deciros también, entrenar fuerza, entrenar sin miedo, mover cargas, que no va a pasar nada mientras mantengáis buena postura. Y aún así, quiero decirte, yo llevo años entrenando y alguna vez, pues, oye, ostras, pues me noto un poquito, hoy me he hecho un pelín de daño, no sé qué, es algo normal, ¿vale? Porque estamos moviendo cargas, no pasa nada. Lo mismo las agujetas, no nos hemos hecho daño, ¿vale? Normalmente todo lo que hagamos de la caja torácica, para saber si nos hemos hecho daño, si respiráis fuerte y os pega cuchillazo, es que os habéis hecho daño. Si no, pues está tranquila, ¿vale? ¿Sí, chicas? Buenas Ok. noches. Bueno, Sí, gracias. seguimos, seguimos, que os queda hasta el 25 de cosas. Mañana tenéis a Miriam, ¿vale? Yo también estaré conectado, que vamos a hablar sobre cómo afrontar la Navidad, ¿vale? Sobre todo a nivel nutricional, a nivel pautas, tips y cositas interesantes que os van a ayudar mogollón, ¿vale? Que dice que no podemos comer todo. Podemos comer todo disfrutándolo, pero sin que sea el problema. Os voy a tirar un tip rápido, que es lo que suele pasar. Que como llega Navidad, empiezo el día 15 y termino el día 7. Ahí es cuando la hemos liado. Entonces, si yo llevo mi rutina diaria y el día 24 por la noche disfruto y me pego una cena de la leche y me bebo el vino que quiera, pues no pasa nada. Y si al día siguiente como con mi familia y como lo que sea, pues también no pasa nada. El problema es que cuando extendemos las cosas, como los fines de semana. El fin de semana puedo saltarme un poco del carril, pues claro, disfruta, pero 80-20, no 70, no 40-60, ¿sí? No, que no nos vaya tanto. Al final es esto, un poco es la clave. Sí, entonces mañana os daremos tips muy chulos, ¿sí? ¿Mañana Ok. qué hora es? 7:30, 7:30. Vale. ¿vale? Ok. Besos, Chicas, muchas gracias. a Gracias. vosotras, Chao, buenas besitos, noches, chao, chao. chicas. Igualmente, Chao, besos. chao. Gracias, Patri, gracias, Marisol. Espero que os haya servido. Buenas noches. Buenas noches, Patri. Qué timidilla. Chao, chao.